quería también, pues, abrir el análisis desde tu perspectiva. Sé que desde el viernes has estado muy al pendiente, muy ocupado, atendiendo pues se convirtió en escandalazo, sí podemos decirlo. Vaya escándalo con el regreso de Rocha Moya y el retiro de Rocha Moya. Ahora sí que Rocha Moya duró menos que el saco de pus en, en su regreso al puesto como gobernador, que lo que duró el saco de pus como vocero de la Coparmex, te acordarás. Pero, qué caramba se está pasando. Pareciera que están empeñados también personajes eh, ahí que se pongan el saco a quien le quede, ¿no? En tiznar este proceso de transformación que encabezó por muchos años el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Todo parece indicar que se fue por la libre Rubén Rocha Moya, solamente así se entiende el devastador tuit, el devastador mensaje en redes sociales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, pues quiero escuchar tu análisis, Paco. Yo en algún momento había dicho, pues qué tanatitos, en un tono hasta irónico, ¿no? De Rubén Rocha Moya de regresar al puesto después del arresto de Fausto N., una de las principales piezas en el rompecabezas de lo ocurrido en el secuestro del Mayo Zambada y el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Cuen. Pero bueno, mi querido Paco, hay mucha telita de dónde cortar. Mucha Vicente, buenos días, buenos días a la audiencia de Sin Censura. Y sí tiene razón, es un escándalo político y un escándalo político de Morena, hay que decirlo. Ese regreso, ¿qué podemos decir? Un regreso fugaz de Rubén Rocha Moya. Pues decimos nada más, mira, un breve para entender todo lo que pasó. El viernes 21 de agosto pasado, después de 112 días de licencia temporal que había pedido, Rubén Rocha Moya regresó o notificó a la legislatura de Sinaloa que daba por terminada su licencia temporal y se reincorporaba a su cargo como gobernador electo gobernador constitucional de Sinaloa. Pero el sábado solicitó su segunda licencia ya en forma permanente, el sábado 22, anteayer, 34 horas, tienes tu razón, duró menos que el saco de pus. 34 horas después de haber regresado, solicitó una nueva licencia con carácter indefinido. Es decir, en los hechos, es una renuncia. ¿Por qué se va? Primero, ¿fue imprudente su regreso? Sí, fue imprudente. Eh, Dicen que la presidenta Sheinbaum hizo un regaño y desautorizó el regreso de Rubén Rocha Moya. Pero claro que sí, claro que hubo un regaño. Hay evidencias sólidas para afirmar que la presidenta Sheinbaum lo regañó políticamente hablando. Claro, sería muy exagerado afirmar que la presidenta pidió su salida. Pero en esencia, si tú tienes un regaño político de esa naturaleza y luego los gobernadores de Morena se deslindan, claro que sí hay una, una idea muy clara de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desautorizó el regreso de Rocha Moya por la ¿Quieres, situación de que está. Sí, Vicente. quieres que te lea el Por, mensaje para darle contexto a la gente? Dice la por favor, presidenta, Vicente, sí. ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la nación, y mucho menos cuando aquello que se pretende colocar por encima de México no es el bienestar de su gente, sino la ambición desnuda del poder por el poder. Porque el poder sin principio se vuelve arrogancia, el poder sin límites, abuso, y el poder que olvida al pueblo termina enfrentándose a la historia. México merece servidores públicos que entiendan que los cargos son pasajeros, pero la responsabilidad ante la nación es eterna. El pueblo no está para alimentar ambiciones personales, está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza. Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la nación. Durísimo.
O sea, yo decía en redes, Paco, a ver quién tiene los tanates para ponerse el saco. Y bueno, el primero que se puso el saco fue el propio Rubén Rocha Moya. Sí, Vicente, y hay que decirlo, ese mismo día Morena se deslindó de la decisión también de Ricardo Monreal, que le pidió públicamente que reconsiderara y permitiera que continuaran las investigaciones que sigue acá, que sigue la Procuraduría General de la República. Así que hay un escándalo, ¿sí? Que desnuda de momento dos cosas. La primera, que Rocha Moya se fue por la libre y que tenía la obligación políticamente de hablar, no con la presidenta, pero sí con Morena, con su grupo político y con un grupo de personas, con la misma Procuraduría General de la República para saber si había terminado las investigaciones o si estaban en curso, si estaban en curso, qué es lo que pasa. Bueno, pues ya se queda tranquilo, pero algo le ganó a Rubén Rocha Moya. No pensó que sería tan contundente la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dices tú, fue un regaño, pero absolutamente. Tampoco pensó que sería contundente que las gobernadoras y gobernadores y los legisladores y legisladoras de Morena cerraran filas con la presidenta, ¿sí? Y se pronunciaran contra el regreso de Rocha Moya. Así que eso lo obliga a replantear y 36 horas después a pedir una nueva licencia, pero ya por tiempo indefinido, es decir, por más de 30 días. Pero también hay otras cosas externas, Vicente. Tú recuerdas el exdirector de la DEA, Derek Maltz, que también exigió públicamente que Rocha Moya fuera detenido y entregado a Estados Unidos para enfrentar a la justicia de ese país. El mensaje de Maltz fue publicado el 22 de agosto, después de que Rocha Moya anunció su regreso. Así que no solo es un escándalo local, le pegó a donde debe, en la DEA, en la DEA. Así que hay un escándalo del que Rocha Moya directamente es en mucho responsable. No podemos decir que la presidenta lo obligó a irse. Es una parte muy importante, pero también demuestra que de pronto el poder te gana, ¿no? Que te desautorice la presidenta, eso ya es algo gravísimo, Vicente. Y que tú te tomes por la libre cuando no consultas a la Fiscalía General de la República, está todavía más grave. Así que tienen que hacer un análisis para mí, todos, Vicente, incluido Morena, incluido Morena, porque de pronto da la impresión de que, por ejemplo, con la desautorización de los gobernadores y la misma presidenta, están validando lo que hace Estados Unidos. O sea, da una mala impresión, tiene que haber una limpieza política sobre este caso, porque lo que hemos o lo que se ha peleado, por ejemplo, nosotros hemos dicho, tiene que prevalecer el sistema judicial mexicano sobre el gringo, pero eso tiene que ser sobre bases sólidas, limpias, transparentes. No puede un gobernador, en este caso que es investigado por la Fiscalía General de la República, tomar una decisión e irse por la libre. Claro, él es gobernador y es independiente, es autónomo, pero si hay un problema político, se tiene que consultar por lo menos. Ahora, Morena también tiene que analizar lo que está pasando, Vicente, porque a mí me deja la impresión de que entonces a qué sistema judicial vamos a atender. Y está mucho cayendo en atender las indicaciones de Estados Unidos. Fue muy sucio el regreso, Vicente, y es muy sucio para mí el comunicado de Morena, porque no es clarísimo. Entonces, sí necesita un buen análisis interno, una buena autocrítica interna en Morena, y pues eso te muestra cómo están las cosas con la DEA también, ¿no? Porque además, fíjate lo que ocasionó el regreso de Rocha Moya es que un día después de que
de que regresa. El mismo titular de la DEA, Terrence Cole, o Terry Cole, como lo llaman, se carga contra México e insiste, un día después de que abrazó, bueno, no un día, unos días después de que abrazó de nueva cuenta a Omar García Harfuch, unos días después de que le da su espaldarazo, Terry Cole, el titular de la DEA, vuelve a cargar contra México y a decir que hay funcionarios mexicanos de gobierno involucrados en el tráfico de drogas. Así que hay mucho que analizar, Vicente. Sí, y Paco, a ver si nos ponen el mensaje que había mandado Rocha Moya, primero Marvel, Ceci en la producción general, porque se darán cuenta, entenderán de la magnitud de este escandalazo. A ver, ¿cuál fue el discurso el mensaje de Rocha Moya, Marvel? Hace más de 3 meses me separé temporalmente del cargo de gobernador con la decisión de no interferir en ningún proceso. Hoy estoy de regreso. Asumo nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente, como lo he hecho siempre, con el compromiso de sacar adelante a nuestro Estado. Aquí estoy. Y vamos a seguir gobernando con firmeza y entrega por nuestra tierra, por Sinaloa. Pues digo, nada más faltó ahí enredarse en la bandera mexicana, ¿no? Para este mensaje de Rubén Rocha Moya. Después vinieron los comunicados. La Secretaría de Gobernación dice, de carácter personal, la decisión de Rubén Rocha Moya de regresar al cargo. La Secretaría de Gobernación informa que la decisión del doctor Rubén Rocha Moya de reincorporarse a sus funciones como gobernador del estado de Sinaloa responde exclusivamente a una determinación de carácter personal. En su momento, la Fiscalía General de la República informó que mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre ellas el gobernador de Sinaloa. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado de manera reiterada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que aporte las pruebas correspondientes que sustenten los señalamientos realizados. En ese sentido, corresponde a la Fiscalía General de la República, en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con el avance de las investigaciones, proporcionar la información adicional que considere pertinente. La Secretaría de Gobernación refrenda su respeto a las facultades de las instituciones competentes y al debido proceso en el desarrollo de cualquier investigación. Por su parte, Morena también publicó un comunicado duro, porque es de desmarque. Dice, personal la decisión de Rubén Rocha Moya de regresar al cargo de gobernador de Sinaloa. Sobre la reincorporación del doctor Rubén Rocha Moya a las funciones del gobierno del estado de Sinaloa, Morena informa que esta dirigencia no tuvo conocimiento previo de la decisión personal del gobernador. Por lo anterior, Morena se deslinda de esta decisión. La separación del cargo por parte del doctor Rocha Moya sucedió posterior a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo cual la Fiscalía General de la República y diversas autoridades mexicanas mantienen las investigaciones al respecto. Desde Morena seremos respetuosos del Estado de Derecho, del debido proceso, así como del resultado de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y continuamos actuando con responsabilidad, privilegiando el interés de la ciudadanía y manteniendo como principios fundamentales la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a las instituciones. Bueno, y por cierto, ya va llegando Jaime también. Qué bueno que se suma, porque mucho tendrá que opinar acerca de esta situación. Yo en lo particular creo que todo estuvo mal. Todo estuvo mal el viernes y el sábado, las horas
posteriores al anuncio de Rubén Rocha Moya, porque también el desmarque, el mensaje durísimo de la presidenta, pues abre la pauta para decir, bueno, y si hay otra investigación, otro señalamiento sin pruebas, no estoy defendiendo a Rubén Rocha Moya, porque creo que fue una irresponsabilidad soltarse así por la libre, esa es mi opinión. Pero entonces, cuando hay alguna investigación en Estados Unidos sin que se aporten pruebas, vamos a tener que ir la ruta Rochamoya. Por eso preguntó en el título de la transmisión, Paco, el caso Rubén Rochamoya, ¿mancha o tizna? Y es ahora sí que méritos propios y con pifias propias de Morena. O sea, aquí no hay ni siquiera que voltear hacia la oposición. En la oposición nada más están cachando los elevaditos, decía mi papá, que en paz descanse. Se están poniendo de pechito. ¿O tú cómo la ves, mi querido Jaime? Buenos días. Con el chisguete de voz que me queda y medio deshidratado por la soleadota que nos metimos ayer en el evento acá en Mexicali. Te saludo con mucho gusto y con mucho respeto. ¿Cómo estás, Jaimito? ¿Cómo están, queridos amigos? Maestro Paco Cruz, hijo, pues creo que fíjense que si se dan cuenta, por lo dicho el maestro Paco Cruz y lo dicho por el propio Vicente Cruz, el nivel de desconcierto es mayúsculo, porque Vicente Serrano, si no te va a reclamar, Jaime, Vicente Cruz o Vicente Serrano, Ay, o perdón, Paco perdón. Serrano. Mira, Jaime Rivapalacio, pórtate bien porque Perdón, voy a tomar mis cafecito. No, pero se dan cuenta qué honor, Vicente Cruz, imagínate. el grado de desconcierto que tenemos los tres es sensacional, porque, a ver, si vemos la línea del tiempo, cuando Rocha Moya pide licencia, lo hace en medio de una cerrada defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, de Morena, y todo el mundo le alaba el hecho de que haya solicitado licencia cuando la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que ya tendría que estar encarcelada, no hizo nada, se quedó, ni nada la inmovió, nada, incluso se dio el lujo todavía de irse de compras, de shopping a Estados Unidos y nadie dijo nada. Bueno, el caso es que todo el mundo decía, no, pues, Rocha Moya, qué bueno que solicitó licencia, es bueno que no se convierte en un obstáculo ni en una distracción para Morena ni la presidenta, que bien, todo el mundo le aplaude. Pero en las sucesivas conferencias mañaneras, si uno las revisa, por lo menos hay 2 ocasiones en las que le preguntan a la presidenta si acaso ella cree que, que Rocha Moya está implicado. Ella dice que no mete la mano al fuego por nadie, que la decisión de Rocha Moya de solicitar licencia fue personal. Y en 2 ocasiones dice, y no descartamos que regrese al cargo, porque no se habían encontrado pruebas y Estados Unidos no había mandado pruebas. Ahí nos habíamos quedado todos, ¿no? Cuando el viernes regresa Rocha Moya, yo me acuerdo que en el programa dijimos, no me puedo creer que Rocha Moya haya regresado sin consultar ni a la fiscal, ni a la secretaria de Gobernación, ni a la presidenta. Pues hizo eso y regresó sin consultar a nadie. Pero lo alentó aquellas veces, aquellas participaciones de la presidenta en las que decía que todavía no había ninguna prueba, el hecho de que Maru Campos no hubiera solicitado licencia y el gobierno había cerrado filas todavía con él. De repente viene le corrigen la plana al propio Rocha Moya, la presidenta, con un mensaje brutal de la presidenta, brutal. Le dice básicamente ambicioso. 23 gobernadores de Morena cierran filas y le dicen, bueno, literalmente, no dicen de lo que se va a morir, pero como si lo hubieran dicho de que se va a morir.
Es como si lo hubieran sometido entre todos a un juicio sumarísimo y de antemano lo hubieran declarado culpable. Con lo cual Rocha Moya dice, ay, en la torre, creo que me equivoqué, me adelanté, voy a solicitar de nueva cuenta licencia. Entonces, su retorno no duró pues, ni 2 días. Entonces, y yo lo que creo aquí, a todos efectos, 36 horas, Jaime. 36 horas, fíjate. A todos efectos, yo creo que Rocha Moya ya está muerto políticamente. Está muerto. 2, han tendido un velo tupido de sospechas en torno a Rocha Moya, porque esta reacción de la presidenta y el cierre de filas de Morena es como si le dijeran, no te hagas pendejo, tenemos pruebas, ya nos llegaron las pruebas de Estados Unidos, las investigaciones que llegamos en México, ya estás muerto, ¿no? Y uno dice, ¿qué rollo? Sale Gerardo Fernández Noroña, le atiza a Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal también cuestiona la decisión de Rocha Moya y Gerardo Fernández Noroña le dice, a ver, tú no dijiste ni mu, con el tema de Alito Moreno ni con el de Maru Campos, no te pronunciaste. Ah, pero tratándose de Rocha Moya te le vas a la yugular, ¿no? Y entonces dice aquí, uno dice, a ver, una de dos, o ya llegaron las pruebas, o la investigación de México ya tiene elementos, o todo ha sido un fiasco en materia de comunicación por parte de la presidenta, por parte de Morena y por parte del propio Rocha Moya, que se fue por la libre. Entonces, yo creo que este ha sido un terrible error, porque además, fíjense nada más cómo ha sido salpimentado todo lo que ha pasado. El día que se va Rocha Moya y las presiones comienzan a arreciar, sobre todo desde redes sociales. Como dice el maestro Paco Cruz, es increíble que un exdirector de la DEA le diga que hay que detener a Rocha Moya, ¿no? Entonces, sale el pronunciamiento de este exdirector de la DEA, Derek Maltz, dice que pide una operación de alto nivel para arrestar y enviar a Estados Unidos a Rocha Moya. Y en las redes sociales se comienzan a multiplicar esta petición del director de la DEA y la suman a la petición, y aquí pongo comillas, fíjense bien lo que dicen, del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton. Empiezan a surgir así varios tweets en los que dicen, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador Terrence Cole, y el otro, el exdirector de la DEA, Derek Maltz, piden que se detenga a Rocha Moya y se entregue a Estados Unidos. Nada más que aquí una, hay una desinformación absoluta. Primero, Jay Clayton, el que citan como fiscal del Distrito Sur de Nueva York, ya no es fiscal del Distrito Sur de Nueva York, es el nuevo jefe de la Agencia Nacional de las Agencias Nacionales de Inteligencia, Jay Clayton. ¿Se acuerdan la audiencia en el Senado de Jay Clayton? Cuando le echaron en cara que él había contribuido con Donald Trump para indultar a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, por el tráfico de más de 400 toneladas de cocaína. Jay Clayton jugó un papel clave en el indulto de Juan Orlando Hernández. Bueno, 2, Terrence Cole no es realmente quien tenga mayor autoridad moral para pedir la extradición de Rocha Moya, a pesar de que se haya enamorado de Omar García Harfuch en Buenos Aires, y mucho menos el exdirector de la DEA, que tendría una intervención de carácter oficiosa, es decir, no oficial. Entonces, aquí hay algo raro. Hay una campaña que maneja de desinformación que incluye a Jay Clayton, el hombre que ayudó a indultar a Orlando Hernández, meten al exdirector de la DEA, meten a Terrence Cole en esta campaña, sale el comunicado de la presidenta, sale el cierre de fila de Morenas y uno dice, pero qué pendejada, Dios mío,
ya han quemado en leña verde a Rocha Moya. Rocha Moya, aunque regrese al poder, aunque regrese a la gubernatura de Sinaloa, ya está marcado, Ya no está puede, marcado. ya no Ahora, puede. aquí la única posibilidad de redención de Rocha Moya, pero espérenme, me falta un elemento adicional. ¿Se acuerdan que hace varios días detuvieron a Fausto Corrales, el que era el chofer de Héctor Melesio Cuen, el ex Correcto. rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que fue asesinado en el evento en el que fue secuestrado el Mayo? Bueno, y detienen a Fausto Corrales. Yo el sábado tuve una conversación con otro de los choferes que forman parte de este grupo de choferes que dan servicio a todos. Y le pregunté, oye, ¿qué sabes tú de Fausto Corrales? Dice, Fausto Corrales no tenía orden de detención, uno. Dos, Fausto Corrales ha formado parte de este grupo de hijos de rectores. El papá de Fausto Corrales era exrector de la universidad, como lo han sido todos. Lo fue Rochamoya, lo fue el papá de Fausto Corrales, y este chofer, no voy a dar el nombre, dice, este tipo pues lo llevó ahí, da su testimonio, pero no sabía nada. Era un chofer. Y entonces, claro, tras la detención del chofer de Fausto Corrales, tras todo esto, empiezan a surgir nuevas versiones de que Fausto Corrales habría dicho que efectivamente al llegar encuentran a este grupo de gentes que no reconoce él, pero nada más, asesinan todo a su patrón, él se va, no tiene nada que ver, y él se va, no dictan orden de detención, pero en este proceso de reinvestigación de todo lo ocurrido, lo consideran un cabo suelto. Lo detienen en la Ciudad de México y dicen lo que sabía, pero nada más, pero no había orden de detención, ¿no? Cosa que desvela el grado de ineptitud de las fiscalías, sobre todo la de Sinaloa, que después hizo el montaje de que iban a asesinar habían asesinado al rector en una estación de gasolinería. Todo esto te da un panorama, desde mi punto de vista, completamente desastroso, desasiado. E insisto, para mí, la única conclusión es que Rocha Moya, lo entreguen o no lo entreguen a Estados Unidos, ya es un político muerto. Ya aunque sea exonerado, ya el daño que se causó a sí mismo y como dicen, el montón que le echaron desde el poder, con personajes impresentables, con Ricardo Monreal, pues ya los han sepultado en vida. Entonces, de verdad, esta ha sido una operación, desde mi punto de vista, desastrosa. Yo creo que a la presidenta le bajaron las defensas con esta gripe que le dio, o no nos ha dicho todo lo que sabe. Ojalá que esta mañana la presidenta esclarezca lo que ha ocurrido, porque todo, si nos atenemos solamente a las apariencias, es como si a Rocha Moya le hubieran descubierto algo. Ese es el gran error de Rocha Moya, creo yo, porque se arriesgó solito. O sea, si no avisó y se fue por la libre, te pones de pechito, pa. Rocha Moya, a pesar de todo, tú estabas bien, escondido, guardado en tu casa. ¿Qué necesidad? Y luego, por eso decía yo, ¿qué tan antes? Porque hace este movimiento a horas de que hayan arrestado a Fausto Corrales. Si Fausto Corrales dice algo medianamente dañino para la imagen, pues no es lo mismo de un gobernador con licencia que un gobernador en funciones, estarán de acuerdo. O sea, lastima la institución lo que vaya a declarar Corrales, a menos que Rochamoya haya actuado por el ego y haya dicho, a ver, no hay pruebas de Estados Unidos. Aquí sigo y Corrales no tiene nada contra mí. Pues ya chingué. Es que uno no solamente puede pensar qué fue lo que ocurrió porque no hay claridad. Y solamente habrá claridad hasta que nos lo digan los protagonistas. Ahora, se encendió la cosa
y la presidenta con su mensaje fue el extinguidor para el incendio. Solamente así, con un zape de esa magnitud, se pudo calmar la situación, porque de otra manera se hubiera aferrado Rubén Rocha Moya. Déjenme revisar precisamente para ir con Paco las portadas de los principales diarios, las primeras planas de los periódicos de circulación nacional. Por ejemplo, en La Jornada, licencia de Rocha es lo mejor para Sinaloa. Esa declaración también de la presidenta es durísima, ¿no? Lo mejor para Sinaloa es la licencia de Rocha. La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que no ha hablado con Rubén Rocha Moya, igual que tomó la decisión personal de regresar, también fue una decisión personal retirarse. Así lo dijo la presidenta en las inmediaciones de la ciudad universitaria, donde supervisó las obras de la línea 4 del cablebús junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. También en la portada de La Jornada, intervención transnacional con plataforma en Estados Unidos. Estados Unidos, la base de Cerimedo para expandir la ultraderecha en América Latina. En Milenio, avalan en 13 minutos salida de Rocha, fue lo mejor, dice la presidenta. No hubo llamada al gobernador con licencia para que desistiera, fue una decisión personal. El Congreso elige hoy, el Congreso de Sinaloa elige hoy a quién se quedará a cargo. En el Universal, es lo mejor para Sinaloa, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre nueva licencia de Rocha Moya. Terence Cole, trabajan con cárteles funcionarios de México. Harfush con Estados Unidos, el límite de cooperación es la soberanía. En Excelsior, aval del Congreso por unanimidad, licencia de Rocha Moya, lo mejor para Sinaloa. La decisión de separarse de la gubernatura fue personal, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se define quién se queda en el cargo. En el periódico Reforma, exige oposición en Sinaloa sustituto ajeno a Rocha. Y es que, pues, es parte de esto del Tiznao Mancha, ¿no? Pues le dan creo yo, la mano como jugando cartas, ¿no? A la oposición con este escandalazo. Nueva licencia de Rocha, lo mejor para Sinaloa, dice Claudia Sheinbaum Pardo en La Crónica. La presidenta señaló que no se ha comunicado con el morenista desde que se le dio la primera licencia. En el Heraldo también retoman esta declaración de la presidenta. La nueva licencia de Rocha, lo mejor para Sinaloa. La mandataria dijo que otra vez fue una decisión personal del gobernador. El Congreso local aprobó la licencia indefinida y hoy nombran a reemplazo. El PAN exige juicio político. La Razón de México, también retomando lo que dice la presidenta de que fue lo mejor para Sinaloa la licencia de Rubén Rocha Moya. En el diario Contrarréplica, Sheinbaum apaga crisis reavivada por Rocha Moya. El poder no debe ser patrimonio personal, dice también la jefa de gobierno Clara Brugada. Insiste el PAN en juicio político contra Rubén Rocha Moya. Alito pide detener al exgobernador y enviarlo a Estados Unidos. Perdón que me gane la risa, pero pues Alito, ¿con qué autoridad moral? Bueno, de las portadas que estamos revisando, Paco, y seguimos desmenuzando el tema. Vicente, Jaime, a ver, déjenme yo ser un poquito de abogado del diablo. Después de todo este desastre, porque es un desastre, es clarísimo, una especie de crisis o escándalo al mismo tiempo política de Morena. Con su comunicado, los 23 gobernadores de Morena prácticamente están avalando el injerencismo e intervencionismo de Estados Unidos, porque entonces yo me pregunto a dónde queda la presunción de inocencia. Y eso nos lleva a un tema político. Pues es un tema político. Pues sí, pero por el momento, que le echan montón, por las declaraciones de
de todos, de Ricardo Monreal Ávila, incluso que ha perdonado, lo hemos dicho aquí con claridad, ha perdonado primero a la gobernadora de Chihuahua, la ha exonerado prácticamente él, ha exonerado a Cuauhtémoc Blanco Bravo con su silencio. Todo el mundo dice que Eric Flores era el hombre que movía la comisión de instrucción de la Cámara de Diputados, aquella que se encarga de los desafueros, o sí, de los procesos de que lleguen al Pleno. Pero la verdad es que el que manda en esa bancada es el Ricardo Monreal Ávila. Eric Flores no pudo haber hecho mucho. No tiene el peso no tenía el peso como diputado federal para eso. Pero Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Monreal Ávila sí lo tenía, Vicente. Entonces, con todo esto, de pronto da la impresión de que hay un desastre en Morena, que no lo hay. Por eso tuvo que salir de nueva cuenta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que yo tengo la impresión de que los gobernadores de Morena prácticamente están renunciando. Están renunciando a la presunción de inocencia, porque ¿qué va a pasar ahora cuando Estados Unidos solicite sin ninguna prueba, como en este caso de Rocha Moya, que no ha presentado ninguna prueba, solicite que un funcionario mexicano, pues puede ser gobernador o puede ser la fiscal general o puede ser cualquiera, un comandante, quien sea, solicite la extradición? ¿Qué van a hacer? ¿Van a pedir ellos en montón la renuncia de alguien más? Yo tengo la impresión de que con todo lo que hemos dicho, todo lo que ha pasado desde el viernes, la misma intervención del director de la DEA, Terry Cole, ha puesto otra vez en entredicho a Morena. ¿Sí? ¿Cuándo fue? El 18 de agosto, hace una semana, hoy estamos a como a 24, el 18, Omar García Harfuch participó en una cumbre de la DEA en Buenos Aires, una cumbre que se llama Conferencia Internacional para el Control de Drogas. Sí, la IDEC, así le llaman, IDEC 2026, es la 40ª o la número 40. Y ahí se presentó Omar García Harfuch como una estrella, avalado por Terry Cole de la DEA, avalado por él, prácticamente lo elogió, lo subió hasta mero arriba. Y Terry Cole dijo que el intercambio de inteligencia, que todo entre México era maravilloso. Jaime tiene una palabra buena, dice, Terry Cole se enamoró prácticamente de Omar García Harfuch. Sí, pero la realidad es que ayer, sí, domingo 23 de agosto, con todo eso, Terry Cole volvió a apuñalar a Omar García Harfuch en una entrevista con Univisión. Terry Cole confirmó que Estados Unidos ha identificado a funcionarios mexicanos de alto nivel que estarían, así dijo, trabajando directamente con los cárteles, y señaló específicamente a dos, al de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación. Acaba de estar con Harfuch y no le dijo nada, lo acaba de abrazar, lo acaba de apapachar. Tenemos todo, incluso estoy convencido que vi por ahí un video, ¿cierto? Tenemos un video de la entrevista, o por lo menos un fragmento de la entrevista, Maribel, ¿cierto? ¿Por qué no pasamos un poquito y ahora retomamos el tema? Maribel, buenos días. Ceci, buenos días. Recent indictment that was unsealed, you see government corruption in Mexico with high-level officials that are working directly with the cartels. 2 weeks ago, we put those same government officials on notice that are currently working with CJNG. This is an all-hands-on-deck approach to protecting our U.S. citizens.
You have spoken about a deadly or dangerous connection between cartels and some Mexican officials. President Sheinbaum has rejected these allegations and called them interference. So how is the cooperation between Mexico and the United States taking place? Yeah, so we have communication daily between myself and the Secretary, Omar Garcia Harfuch. The communication is fluid. We are exchanging information not only on Mexican targets, designated foreign terrorists such as the Sinaloa cartel and CJNG, but also we are supporting operations in Mexico. This is about bilateral work together that we continue to move forward on. We are always going to protect our citizens. Este hombre que acaba de abrazar el día 18 de agosto a Omar García Harfuch, que se supone que tienen un intercambio como nunca, una cooperación, tiene una reacción virulenta después de lo de Rocha Moya. Una reacción virulenta, así que advierte que hace 2 semanas pusieron notificaciones sobre funcionarios, altos funcionarios mexicanos de gobierno, que colaboran con 2 cárteles, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Se lo pudo haber dicho Omar García Harfuch. Y ayer, en esta entrevista con Univisión, pudo haber dicho, bueno, espérense, sí, estamos trabajando y vamos a ver, pero los acusa directamente, está traicionando otra vez a Omar García Harfuch, que aquí lo hemos dicho. Omar García Harfuch no puede confiar. Lo van a traicionar como traicionaron a García Luna, como traicionaron a Arturo Durazo Moreno, como traicionaron a otros funcionarios de otros gobiernos, incluidos presidentes de la República. ¿Tiene relación todo esto con Rocha Moya? Claro. El contexto es muy importante. Terry Cole hizo referencia a las acusaciones contra Rocha Moya y otros, ¿cuántos son? 9 funcionarios de Sinaloa presentada en abril, en la que acusan a estos funcionarios de colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. Así que para mí es especialmente llamativo lo que dijo Terry Cole este domingo. ¿Por qué? Porque acaba de estar con García Harfuch. Si hubiera sido hace 1 año o 2, pero fue hace 1 semana en Argentina, en una conferencia en la que lo invitan como orador especial. Fue el único orador especial en esa conferencia sobre cómo trabajaban. Y después viene esta traición, esta puñalada por la espalda. Por eso yo muchas veces le digo a la gente, tengamos cuidado, porque cuando la semana pasada Terry Cole abrazó y elogió a Omar García Harfuch, la gente dijo, no, pues ya es el candidato de Terry Cole. Yo le digo, cuidado. Cuidado porque García Luna era el candidato de la DEA también en su momento. Bueno, lo hicieron presidente de esa conferencia. No solo eso, trabajaba con la CIA, con el FBI, pero lo traicionan, no se puede confiar. Así que el caso de Rocha Moya ha desnudado muchas cosas. 1, la DEA los va a traicionar cuando quiera traicionarlos. 2, el caso Rocha Moya ha puesto a los gobernadores de Morena en la mira, y yo insisto, lo que hacen los gobernadores de Morena condenando a Rubén Rocha Moya, pues es quitarle la presunción de inocencia. Yo me pregunto, ¿a dónde está? ¿Qué va a pasar cuando mañana o pasado mañana en la DEA o cualquier dependencia de Estados Unidos, corporación policíaca o de inteligencia, pida la extradición de alguien? ¿Se lo van a dar? ¿Se van a repudiar entre ellos? Tiene Morena que ser muy cuidadoso, pero incluso la presidenta, cuando digo Morena, la presidenta es la lideresa moral de ese movimiento. Así que tienen que ser muy cuidadosos, Jaime Hernández, porque me da la impresión de que se les salió de control y que por más que intentó la presidenta apagar el fuego, no lo va a apagar en este momento, Jaime. No, y no lo va a pagar porque yo creo que la oposición tiene en estos momentos a la presidenta y a Morena justo donde lo quería. Mira, le voy a pedir a la querida Marvel que nos ponga
las cabezas, los titulares de 2 columnistas de la oposición, porque son abiertamente de la oposición, me refiero a Denise Dresser, por ejemplo. Denise Dresser dice, a ver, después en medio de este escándalo, pero ¿quién manda? ¿Manda la presidenta? ¿Manda López Obrador? ¿Mandan las tribus o manda el miedo a Estados Unidos? ¿Quién gobierna? Ese es el primer caso. El segundo caso, Sergio Sarmiento pone la farsa de Rocha Moya. La presidenta Claudia Sheinbaum no quiere que Rubén Rocha Moya le dificulte la relación cada vez más compleja con Washington, ¿no? Y lo interesante del caso de estos 2 comentócratas de la derecha es que vuelven a demostrar que viven en un universo paralelo, porque, sobre todo, ambos 2, dicen: "¿Quién manda en México? ¿Manda Estados Unidos? La presidenta le tiene miedo a Washington, por eso reaccionó como reaccionó a la decisión unilateral de Rocha Moya. ¿Quién manda en México?". Y es justamente la impresión que muchos están llevando. Pero, dicho esto, habría que tener en cuenta lo siguiente. Estados Unidos, la semana pasada, ha vivido una de sus peores semanas. ¿A qué me refiero? Alemania, por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha exigido a Estados Unidos el retorno de sus reservas de oro que tiene en Nueva York, por un equivalente a más de 130,000 millones de dólares. El retorno de sus divisas de oro. La razón, consideran que Estados Unidos ya no es un activo, ya no es una nación solvente, porque está demasiado endeudada y cree que el dólar se va a descalabrar, porque la deuda externa de Estados Unidos ha sobrepasado los 40 billones de dólares, algo sin precedentes. La semana pasada también, Dinamarca, la más importante empresa de pensiones danesas, eh, ha dicho que va a vender todos los tesobonos de Estados Unidos, todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque ya Estados Unidos ha dejado de ser solvente. Después de Dinamarca, ha sido también Alemania y otros países que han dicho que ya van a comenzar a vender los bonos del Tesoro porque se están convirtiendo en papel mojado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos ven venir una cataclismo financiero en Estados Unidos porque Estados Unidos ha mentido con la guerra en Irán, que ha sido un desastre, ha llegado a una deuda externa exorbitante. Los síntomas de una crisis política son sin precedentes. Apenas ayer nos enteramos que el presidente de China, Xi Jinping, quien va a viajar a Estados Unidos el próximo 23 de septiembre, ha informado que solamente va a estar unas horas en Washington, unas horas. Va a llegar, se reúne rápido y se larga. Ni siquiera va a acudir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Llega el mismo día y se va el mismo día, a diferencia de otras ocasiones en que ha estado más de 4 días. Bueno, y el argumento que da China es que el caos que se respira en la Casa Blanca es sin precedentes, con escándalos que tienen que ver con una mujer que se ha convertido en una especie de amante, me refiero a Natalie Hart, que es, le dicen la mujer impresora. Hay escándalos con el secretario de guerra, Pete Hegseth. Los chinos dicen que hay rumores muy insistentes de que Pete Hegseth va a ser retirado del cargo después del fracaso en Irán. En fin, es un caos. Y el presidente chino dice, yo, ¿para qué voy? Si no tenemos nada en la agenda que discutir con Estados Unidos, ¿no? Entonces, fíjate bien, a una nación como Estados Unidos, que está al borde de la bancarrota, que están vendiendo los tesobonos, el señor Sergio Sarmiento y Denise Dresser dicen, a ese país le tiene mucho miedo Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque no sé a qué. Y a esto contribuye el propio gobierno de Claudia Sheinbaum y el partido de Morena, que en una acción tan de verdad, yo no me creo todo lo que buscaron en este afán de siempre de quedar bien con el líder,
Este cierre de filas de los 23 gobernadores, uno dice, pero ¿en cabeza de quién? ¿Cómo es posible? Lo has dicho perfectamente, maestro Paco Cruz. Se acabó la presunción de inocencia. Ya que se vaya directo, que vaya preparando sus chivas el gobernador de Sinaloa, exgobernador de Sinaloa, porque seguramente va a terminar en Estados Unidos. Y en este contexto, y para más INRI, hoy el Universal publica en primera plana que el 64.4% de la opinión pública en México cree que Estados Unidos tiene pruebas contra Andrés Manuel López Beltrán y ven el retiro de la visa un tema político. No, pues ya, apaguen la luz. O sea, nos están ganando en el relato, en la narrativa de que todos los de Morena son delincuentes, todos son narcopolíticos. Así es que no, síganle los gobernadores de Morena, sigan cerrando filas para hacerle el caldo gordo a esta narrativa de que efectivamente hay gobernadores como Rocha Moya que sin haber presentado ninguna prueba ni desde México ni desde Estados Unidos ya lo enviaron al paredón. Sí, de veras, Jaime, eso es terrible, pero también para mí demuestra que la comunicación presidencial o el aparato de comunicación presidencial es muy malo, ¿cierto? Es muy malo, no ha sabido combatir, no ha encontrado cómo hacerlo. Sus principales apoyos son, ¿quiénes son los principales apoyos de los comunicadores del gobierno de México? Televisa, Grupo Imagen, Joaquín López Dóriga. Ahí como que tengo la impresión, Jaime, por todo lo que vemos, no solo es impresión, por todo lo que vemos, de que en el gobierno mexicano está dividido en sectores. Uno, claro, es la presidencia que tiene su mañanera. Y ella va por su mañanera, que es quizá uno de los programas más vistos en este país. Pero el siguiente grupo de funcionarios de primer nivel tiene como principales comunicadores a personajes como Joaquín López Dóriga, ¿no? Como Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola. O sea, para mí no opera la comunicación presidencial, y cuando digo presidencial es todo ese grupo de primer nivel, todo el núcleo presidencial, que son los secretarios de Estado y que ven en esta prensa vendida como a su refugio, a su salvación. Tengo esa impresión, Jaime, pero fíjate, yo sé que podemos platicar de Rocha Moya un montonal, pero hay otras notas que nos van a impactar. Este fin de semana, Donald Trump declaró en los hechos una guerra comercial contra Canadá. Una guerra comercial en la que Donald Trump ordena aumentar drásticamente 50% los aranceles en aquel país. Pero además Donald Trump, seguramente tú lo sabes, Jaime, impuso condiciones culturales más que económicas. Y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió también que habrá represalias que se darán a conocer el 8 de septiembre próximo. Así que hay endurecimiento, hay una guerra comercial, hay endurecimiento de discursos de Donald Trump y Mark Carney, y hay una escalada que va a impactar directamente en Estados Unidos, pero la cuestión es que también nos afecta a nosotros, Jaime. México sería el principal afectado indirecto, porque este choque comercial se da entre los dos de los principales socios de comerciales de México, ¿no? ¿Qué podría afectar para bien o para mal, en México? El sector de automóviles y autopartes. Quizá lo más importante, las cadenas de producción de los tres países están profundamente integradas. Así que si en un país se encarecen, por ejemplo, solo por decir, las piezas de vehículos que cruzan la frontera canadiense-estadounidense, las empresas pueden cambiar a México y dices, eso está muy bien, ¿sí? Pero la verdad es que si hay una crisis, va a haber una crisis en los tres países. Jaime, va a afectar autopartes, como dije, acero y aluminio, maquinaria, equipo eléctrico, componentes electrónicos,
alimentos, productos agropecuarios, madera, papel, muebles, son 3 economías de las mayores del mundo. Pero bueno, tenemos a la primera, que es Estados Unidos, y luego tenemos a Canadá y México, que entran entre las primeras economías desarrolladas del mundo. Así que México aparentemente podría ganar mercado en una disputa de Estados Unidos con Canadá, pero Trump está tan loco, tan demente, que es capaz al mismo tiempo de pelearse con Claudia Sheinbaum Pardo, Jaime. Así que esta guerra, digo, el tema de Rochamoya es muy importante porque es político interno, pero esta guerra que declaró, sin declarar la guerra, pero es una guerra comercial, Donald Trump contra Mark Carney, también nos va a impactar, Jaime. Sí, déjame, querido amigo, hacer un alto en el camino, breve, pero estoy viendo los comentarios que, por ejemplo, dice Gregorio Valles, estos están peor que los chayoteros. Y también están diciendo Belisabel, ¿soy yo o si hoy aquí Paco, Vicente y Jaime tienen un doble discurso? No, yo creo que la gente tiene que entender que nosotros somos periodistas, no somos porristas, y nuestra obligación es dar nuestro punto de vista de carácter independiente. Nosotros no estamos comprados por la 4T, es un movimiento con el que nosotros simpatizamos desde el 2018, cuando Andrés Manuel conquistó el poder, pero no vamos a dejar de señalar los errores de bulto que está cometiendo Morena, ¿no? Y errores de bulto que le pueden costar y mucho en las elecciones del 2027 y el 2030. Uno tiene la obligación como periodista de señalar los problemas porque no somos precisamente como los chayoteros del viejo régimen, que todos los problemas los ocultaban a todo lo que decía López Obrador. ¿Qué horas son, señor presidente? ¿Qué horas son? Lo que usted diga, señor presidente. Pues no, nosotros no funcionamos así. Somos periodistas independientes, no recibimos financiamiento de nadie, ¿eh? Somos libres como gaviotos. Así es que hecho este aclaración para la gente que encuentra que estamos criticando de alguna manera a Morena o a la presidenta, se trata de eso, de señalar los errores, porque a nosotros sí nos importa mucho que este movimiento se consolide, termine de convertirse en un partido, en un movimiento fuerte y no en un movimiento que es sangrado desde múltiples frentes, por gentes como Ricardo Monreal, por gentes como los Chapulines y por los propios errores que pueden haber cometido desde el partido, me refiero al comunicado de los 23 gobernadores, o esta forma en que la presidenta ha presentado este tema. Ojalá que la presidenta en la mañana de hoy sea más precisa, más clara, para que todo el mundo tenga más clara la perspectiva de por qué su reacción a la decisión de Rocha Moya. Así es que hecha esta aclaración, continúo. Jaime, dime. Nada más para abonar a lo tuyo, ahora retomamos el tema del segundo tema. Déjame decirte nada más. La cuestión es que si Morena comete errores, si la presidenta comete errores, tenemos que señalarlos. ¿De qué acusamos a los periodistas chayoteros viejos? De que a todo le decían que sí. Si el presidente decía vamos a aumentar el arroz 300%, los chayoteros no analizaban, no investigaban. ¿Y qué pasó finalmente? El PRI colapsó, el PAN colapsó. Hay que verlo en la Coahuila. El PAN no alcanzó siquiera por primera vez el registro estatal. No alcanzó 3%. Sí, el papel nuestro, sí, aquí lo hemos dicho abiertamente y además los años de ejercicio periodístico muestran que en su momento hemos apoyado al presidente López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero no somos porristas de ellos y si hay errores hay que señalarlos. De lo contrario, ¿qué le pasó al PAN? Colapsó en 2 sexenios, Vicente Fox y Felipe Calderón. Y párenle de contar que hoy está en una crisis terrible. ¿Qué le pasó al PRI? Tardó más, pero ¿qué le pasó? ¿Cuántos gobiernos controla? 2, Coahuila y Durango, después de controlar el país. ¿Por qué? Porque estos viejos periodistas todo les solapaban.
Y si cometían errores, no importa, finalmente cobraban. Así que si algo bien le podemos hacer a Morena es criticando errores. López Obrador lo decía. Yo recuerdo, López Obrador nunca se quejó de eso cuando los errores tenían fundamento y argumento. Así que si Morena comete errores, hay que decirlos, porque lo que está en juego, yo insisto, para mí es la presunción de inocencia en este caso, y Morena tiene que controlar el relato. No, la mañanera no es suficiente para eso, y si los funcionarios de primer nivel acuden con la prensa chayotera, nosotros no estamos traicionando eso, son ellos. Son ellos. López Obrador decía, benditas redes sociales. Y hoy los funcionarios, por lo menos un grupo de primer nivel, desdeña las redes sociales y acuden con aquellos funcionarios, con aquellos periodistas viejos que llevaron al colapso al PRI, que llevaron al colapso al PAN y que traicionaron cuando se pudiera. Nosotros hacemos un llamado de atención porque además es trabajo del periodista. No vamos navegando con los ojos cerrados, pero Jaime, estamos con Estados Unidos y Canadá que nos va a afectar una guerra comercial para bien o para mal Estados Unidos-Canadá. Sí, y lo irónico de este asunto es que, como bien dices, el problema que tiene México, a diferencia de Canadá, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. México y Estados Unidos tienen un intercambio comercial que supera los 900,000 millones de dólares al año. Una barbaridad. 900,000 millones de dólares. Yo he dicho que, en muchos sentidos, Estados Unidos y México se han convertido en dos hermanos siameses. Uno alto y güero que le gustan las hamburguesas y otro chaparrito y moreno que le gustan los frijoles. Y sin embargo, comparten el cerebro, comparten el pulmón, comparten el riñón, comparten muchos. ¿Por qué? Porque la economía, la seguridad está completamente integrada. ¿Cómo se llaman? Los circuitos de producción son como las venas que abastecen el sistema comercial de ambos países, ¿no? ¿Cuántos productos cruzan hasta 11, 12 veces la frontera entre México y Estados Unidos y Canadá? Y claro, al salirse Canadá, queda en el aire una variable más de ese tratado comercial que con sus luces y sus sombras ha conseguido consolidar la fortaleza de América del Norte. Pero yo decía que es irónico todo esto porque cuando arrancan las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio en la década, ¿te acuerdas? La presidencia de Enrique Salinas de Gortari, Los, quien, quienes más nos veían con recelo eran los canadienses. Los canadienses, cuando arrancan las negociaciones para este mercado entre Canadá, Estados Unidos y México, los canadienses, sobre todo los canadienses del área de Ottawa, que son muy ricos porque tienen reservas de petróleo, decían, ¿y nosotros cómo vamos a hacer sociedad comercial con un país como México, que es un país subdesarrollado? Esta negociación no tiene que ser a tres, la mesa de negociaciones tiene que ser a dos, Estados Unidos y Canadá, porque México no está preparado para integrarse a nuestro mercado. La asimetría de poder es mucha. México es un país lleno de pobres, no es sofisticado en términos de industrialización, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a trancas y barrancas, Canadá acepta, porque Estados Unidos así lo dijo, que México formara parte. Y ahora es Canadá el que sale, se expulsa a sí mismo de este convenio trilateral. ¿Y por qué lo hace? Mark Carney es un político muy, muy astuto, muy astuto. Supo en qué momento decirle a Donald Trump no. Hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque ha agarrado, como decimos en México, ha agarrado a Donald Trump en su peor momento político. Le ha sabido decir no porque las exigencias de Estados Unidos de último minuto hicieron intolerable precisamente para Canadá, para Carney,
que prosiguieran esas negociaciones. Carney ha dicho que en las últimas horas Estados Unidos introdujo peticiones como, por ejemplo, eliminar el francés de algunas partes y tú sabes que la identidad canadiense es bilingüe, ¿no? Es francesa, tiene muchas ciudades, Quebec, los quebecuas, ¿tú crees que van a decir que no, sí, que se elimine el francés, ¿no? Entonces, fue inaceptable para Canadá y Mark Carney, y fue muy fácil decirle no a Donald Trump. ¿Por qué? Porque Carney ya se había embarcado en un proceso de diversificación de los mercados de Canadá, y Canadá puede seguir por sí sola sin ningún problema, cosa que no ocurre en el caso de México. Ahora, hay mucha gente que dice, y yo a veces confieso que experimento la misma sensación. Muchos decimos, ¿y por qué México no tiene los mismos arrestos, el mismo valor de decirle, de plantarle cara a Estados Unidos? Y que Claudia Sheinbaum le diga a Donald Trump, no, no por aquí, no por allá. Lo he hecho ya, pero no de una forma tan contundente como lo ha hecho Mark Carney. Y el problema es que el tema de la integración con México, con Estados Unidos, va mucho más allá. Creo que sería una amenaza existencial para el futuro de México divorciarnos en estos momentos de Estados Unidos. A diferencia de Canadá, además, México tiene casi 40 millones de conciudadanos de origen mexicano en Estados Unidos. Y deja tú las líneas de producción, las líneas de sangre que están hacia ambos lados de la frontera no tienen nada que ver con el nivel de integración entre Canadá y Estados Unidos. Pero yo creo que Mark Carney ha hecho una muy buena jugada. Estados Unidos, tratando de arrinconar a Mark Carney, ha conseguido que Mark Carney acorrale a Donald Trump en el peor momento, cuando países como Alemania, como Dinamarca y otros países de la Unión Europea ya tienen en claro que Estados Unidos no es un aliado en el que se pueda confiar. Estados Unidos, Donald Trump le ha dicho a los europeos una y otra vez que si no fuera por Estados Unidos, todos los europeos estarían hablando alemán, en alusión, ya sabes, a aquella guerra, Segunda Guerra Mundial, en la que Hitler quiso hacerse con el control de Europa. Lo que olvida Donald Trump es que quien realmente ganó la Segunda Guerra Mundial fue Rusia y no Estados Unidos. Lo que pasa que, como la historia se reescribe en Hollywood, muchos todavía creen que si no fuera por Estados Unidos, Europa no se habría salvado. Así es que yo creo que Mark Carney ha realmente escogido el mejor momento para darle un soplamocos a Donald Trump y decirle: por ahí no vamos a pasar y hazle como quieras, porque sabemos que estás en serios problemas, tus índices de aceptación están bajo el agua, menos del 30%, las elecciones están a la vuelta de la esquina, no has conseguido resolver el tema de la guerra en Irán, cada día te aparecen nuevos muertos por el frente, porque ha estado dosificando la cifra de muertos. Ahora se sabe que han sido ya casi 1,000 muertos los que cayeron en la guerra contra Irán, cosa que ha ocultado Estados Unidos lo más que ha podido. Ha perdido todas las bases militares. El desastre de los portaaviones Abraham Lincoln y George Washington, donde el Lincoln ya está regresando a Estados Unidos después de la denuncia de los padres de familia, de los padres de los militares que han estado más de 200, casi 270 días en misión, y ya no tienen ni alimento, se están cagando en cubetas, ya no, todos los baños están llenos de mierda, los soldados, los marinos están cagando sobre cubetas, mandan fotos del alimento que están recibiendo, una porquería, y todo esto porque el Lincoln y el Washington se abastecían en las bases militares que tenían en el Golfo Pérsico, en Bahrein, en Omán, y estas han sido destruidas por Irán, de tal suerte que la derrota de Estados Unidos comienza a asomar, las mentiras que se encargó de manufacturar Donald Trump y Pete Hegseth están asomando todos los días. Y si a esto se suma el escándalo que tiene con esta amante que está
tarumba, que está obsesionada con Donald Trump, que no lo abandona, parece que está con él las 24 horas, es una de las predilectas, ha dado mucho que hablar con el escándalo que tiene con esta Natalie Harp, una chica de 35 años, que además no pasó los controles de seguridad que exige el servicio secreto. Entonces, es realmente en estos momentos Estados Unidos está en medio de una crisis para que Xi Jinping haya dicho: ¿a qué voy a Washington cuando todo es un caos en la Casa Blanca? Te das cuenta de el momento elegido por Mark Carney para decir: si sabes contar con nosotros, no cuentes, porque nosotros no vamos a aceptar tus exigencias y sobre todo cuando atentan contra la identidad y la dignidad de un pueblo como el canadiense. Sí, pero además déjeme decirles, la verdad es que una ruptura económica Estados Unidos-Canadá sería un desastre para los tres países, no solo para Estados Unidos y Canadá. Pensar que nosotros podemos salir indemnes o ilesos es muy peligroso y es muy grave. Ciertamente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha protegido y ha protegido al país, pero en una guerra comercial, no solo arancelaria, porque lo que está amenazando Donald Trump y Mark Carney es ir más allá. Así que el daño sería grave. Dicen que Canadá tendría más que perder. Yo lo dudo, quizá en el corto plazo sí, pero a mediano y largo plazos, mi lectura es de que Estados Unidos tendría mucho que perder porque importa a Estados Unidos mucho petróleo crudo de Canadá y Canadá puede, en una acción desesperada, puede cortar el suministro de crudo. Hay partes de ciudades de Estados Unidos del Norte que dependen del gas natural canadiense y otros petrolíferos. Así que una ruptura comercial, yo dudo que pueda llegar en este momento, pero tampoco lo descarto tomando en cuenta la forma de ser de Donald Trump. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que ver para dónde va Estados Unidos y luego para dónde podemos ir nosotros. Pero fíjate, Jaime, antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, yo tengo más una notita, esa muy leve, pero verdad, sí es importante porque no pasa todos los días. El ciclista mexicano Isaac del Toro se coronó campeón en la Vuelta de Alemania 2026. Es la victoria número 32 en la carrera de este ciclista, que además prácticamente se coloca a la cabeza de los máximos exponentes históricos del ciclismo mexicano. Destacan, bueno, Isaac del Toro, a Raúl Alcalá, que es uno de los íconos del ciclismo mexicano, Miguel Arroyo, que en ruta era un monstruo, y tenemos mujeres como Nancy Contreras, Belén Guerrero, pero Isaac del Toro deja de ser un joven sensación para convertirse en una historia, ya en una leyenda. Fue tercer lugar en la Vuelta de Francia, fue líder general en algunas ocasiones, así que Isaac del Toro, un jovencito, se convierte en una leyenda. Y yo siempre meto a Raúl Alcalá porque eran mis tiempos de jovencito, que es para mí, el gran ícono del ciclismo mexicano. Destacaba en los pelotones europeos, eran los años que en la década de 1980 ganaba etapas, portaba el mayón o maillot, como dicen, en la playera de la casaca de líder. En algún momento fue el mejor joven de la fuerza de la Vuelta de Francia. Y también está Miguel Arroyo, que era el de Huamantla, Tlaxcala, a propósito que ahora está la Huamantlada, me acordé, y que era un tipo que era un escalador impresionante. No sé en cuántas vueltas compitió, pero en una década después de Alcalá, pero es un triunfo que no todos los días un mexicano gana la Vuelta a Alemania y no todos los días un mexicano es tercer lugar en la Vuelta de Francia. Y yo quiero resaltar también mujeres que han sido verdaderamente leyendas, ¿sí? Belén Guerrero, que seguramente algunos de aquí
recuerdan muy bien, ganadora de la medalla de plata por puntos en los Juegos Olímpicos de Atenas, cuando fueron 2004, Nancy Contreras, que fue campeona mundial de velocidad en 2001 y abrió paso a las velocistas mexicanas. Y también, claro, no podemos olvidar a Manuel Yusi Mats, que ganó la medalla de bronce en la prueba por puntos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Así que de pronto también hay que recordar eso, Jaime. Las noticias duras son siempre el mercado, pero hay notas, estas que no son duras, pero que merecen siempre estar ahí en la portada, Jaime. Sí, y yo creo que no hay que perder de vista lo que está ocurriendo también desde otros frentes, ¿no? Sobre todo el deportivo. Hay muchos atletas en México que gracias a su esfuerzo personal, a su empeño, a su voluntad de salir adelante, conquistan y logran éxitos sin precedentes. Isaac del Toro es realmente uno de los mejores ciclistas que yo recuerde en la historia moderna de México. Como bien dices, salió como el campeón, portó la camiseta del campeón, del ganador más joven en el Tour de Francia, en el Giro de Italia también hizo un papel estupendo y era previsible que ganara este Tour de Francia 2026. Es la victoria número 32 de este ciclista mexicano Alemania, Jaime. en Alemania, perdón, sí, de Alemania. Sí. Es la victoria número 32 y yo creo que el futuro de Isaac del Toro está lleno de muchas promesas, de muchas expectativas y es un ganador nato. Él solo se ha esforzado, ha entrenado sin necesidad de la intervención oficial. Es un hombre que ha sido fichado por esta pelotón que patrocina los Emiratos Árabes en el Tour de Francia. Es un chico realmente muy joven y con un futuro impresionante. Yo no recuerdo que haya surgido un ciclista de esta talla, y yo creo que, porque en el Tour de Francia vimos que Xavier del Toro estuvo bastante contenido. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que trabajar para otro de los miembros de su escuadra que tenía que asegurarse el maillot amarillo, es decir, la camiseta del ganador, pero Isaac del Toro dijo, bueno, si no puedo con el maillot amarillo, pactamos, yo me quedo con el maillot del ciclista más joven y fue un pacto que se respetó hasta el final, aunque incluso el que era el ganador que fue el ganador del Tour de Francia en varias etapas, sobre todo las etapas de montaña, permitió quizá al del Toro ganar algunas etapas, reconociendo así que si él había conseguido ese maillot amarillo, esa camiseta amarilla de ganador, había sido gracias al apoyo de Isaac del Toro, que se encargaba de ir quemando a todos los ciclistas. Ustedes saben que para romper las piernas de un pelotón se necesita mucha fuerza. Alguien ha realizado cálculos de la fortaleza que necesita un ciclista, sobre todo en alta montaña, y alguien ya comparó una escalada con la fuerza que necesita un ciclista para ir jalando un Volkswagen. Imagínense la fortaleza que tiene que tener en las piernas y en el corazón. Equivale escalar la montaña a ir jalando un Volkswagen. Pues solamente hay pocos ciclistas en la historia de ese deporte tan sacrificado. Es una de las disciplinas más brutales. Tienes que tener una condición física impresionante. El único ciclista que tenía más o menos, se parece en el perfil, se llama Miguel Indurain, un vasco español que tenía de nacimiento unos pulmones grandes, muy grandes, y eso le permitía romper las piernas de todos sus competidores. Desconozco cuáles son las condiciones físicas de Isaac del Toro, pero es impresionante lo que ha hecho este muchacho. Ensenadense, tengo entendido, de Ensenada, Baja California, que está poniendo muy en alto el nombre de México. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Con este tipo de noticias,
uno se olvida por un momento de los Monreal, de la oposición, de los López Dóriga. Por cierto, hay muchos rumores que están asomando en el curso de las últimas horas y que apuntan al cuñado de al yerno de López Dóriga, que estaba viendo con el chapucero, que ha huido del país porque está implicado en un escándalo de fraude que tiene que ver con los verificentros. No, y ahí también está metido el Partido Verde. No, un asco, pero cuando salen noticias como las de Isaac del Toro, dices, ay, no, qué bueno que tenemos algo bueno de lo que presumir. Así es un yerno de López Dóriga, debo decirles yerno. Están implicados en tranzas, en verificentros del Estado de México. Se supone que no lo encuentran, pero fíjate, ya nada más voy a hacer antes de que nos gane la presidencia, la presidenta, rapidísimo. El chayotero, la esposa extorsionadora, el yerno traficante de influencias. Qué bonita familia, digo yo, Jaime, pero recuerden, Jaime, de 1 a 3, ¿cierto? Sí, los espero de 1 a 3, donde vamos a hablar de la crisis que se está viviendo brutal en la Casa Blanca, del desaire de Xi Jinping, donde ahora sí que va a pasar deprisa y corriendo por Washington, a diferencia de otras ocasiones en las que Xi Jinping se ha quedado 4 días. Hoy es de pisa y corre. Vamos a hablar también a ver qué dice la presidenta, querido Paco, sobre este enredo político que realmente le está causando muchos problemas a Morena. Parece una ensalada de locos, una ensalada de locos lo que ha ocurrido con Rocha Moya. A ver si la presidenta es capaz de explicar qué pasa al interior. ¿Se han encontrado nuevas pruebas con Rocha Moya? ¿Fue un acto de indisciplina? Porque además aquí hay un elemento adicional que hay que revisar. ¿No se supone que los estados son soberanos? Me refiero, México es una república, y los estados se supone que son soberanos. Y entonces el nivel de injerencia de otros 23 gobernadores en Sinaloa dice mucho, ¿no? Dice, por fin, ¿en qué estamos? ¿Te acuerdas cuando viene la época de la transición con Vicente Fox que decía, no, ya no, el presidencialismo ha muerto ahora, y le dieron una libertad amplia a los gobernadores, que se convirtieron en virreyes, ¿no? Se administraban como les pegaba la gana. Tenemos el caso de Maru Campos, y entonces llega el caso de un gobernador de Morena y se inmiscuyen todos. Es como si tú tienes problemas en tu casa y todo el vecindario se mete. Pues, ¿qué pasó ahí? ¿No? Hay muchas cosas que analizar en este caso de Rocha Moya, que se ha convertido para mí en una carga muerta para Morena de cara a las elecciones del 27 y el 30. Y yo, nada más para cerrar, Jaime, para no dejarlos con la duda, el yerno de López Dóriga se llama Rodrigo García Madrazo, es esposo de Adriana López Dóriga y por ende, bueno, yerno de Joaquín, y él está involucrado o vinculado en una denuncia de empresarios y operadoras sobre un esquema de extorsión a verificentros del Estado de México con un tipo que fue alto funcionario del gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, y las acusaciones ponen sobre la mesa que este esquema de extorsión le habría extorsionado a empresarios y operadores de verificentros por lo menos 4,500 millones de pesos en un periodo de 5 años. Están investigando, ya seguramente mañana tomaremos el tema, pero es interesante porque López Dóriga, como dicen en mi pueblo, allá en el Estado de México, está calladito, pero yo te decía, la esposa, ¿te acuerdas? Acusada de extorsiones por, ¿cómo se llama? María Asunción Aramburu Zavala, una de las mujeres más ricas de este país. Le pedía 5 millones de dólares o unos apartamentos. 5 millones de dólares, ¿cierto? Él, pues bueno, la historia de él ahí dice, pero por eso yo decía, qué bonita familia, Jaime. Yo, ya saben,
Jaime, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y a las 5 de la tarde nos vemos en mis videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Pero antes de irte, Jaime, ese tema de Sinaloa va a dar para mucho, ¿cierto? Porque es un reto, es para mí la primera gran crisis política que enfrenta Morena. Sí, sin duda alguna, porque tiene tantos ángulos. Está el tema del narcotráfico, está el tema de la injerencia de Estados Unidos, está el relato al que han contribuido Fernando Cerimedo, ¿cómo se llama este Javier Negre de Derecha Diario? Que han dicho que este tema demuestra, porque no sé si viste el último video de Javier Negre en la noche, diciendo que el haber expuesto a quienes trabajan en Derecha Diario es un atentado contra los periodistas de Derecha Diario. ¿Cuál periodistas? Son unos señores encargados son bots, son mercenarios al servicio, contratistas de la CIA, que intentan por todos los medios tratar de evitar que el gobierno de Claudia Sheinbaum siga con vida. Ya Fernando Cerimedo le dijo a su amante que Fernando Cerimedo tenía ganas de reventar a Morena y a Claudia Sheinbaum en las próximas elecciones. Así es que hay que estar muy atentos, queridos amigos. Vamos a hablar también de este tema a la 1 de la tarde. Y los espero ahí, queridos amigos. Ya saben, a la 1 de la tarde con la periodista Lourdes Salas, mi compañera de vida. Los espero ahí y me tengo que despedir, querido amigo. Nos vemos mañana. Jaime, que te vaya muy bien. Nos vemos mañana. Se tiene que ir, Jaime. Yo los espero. Nos esperamos un rato a que llegue la presidenta. Recuerden, Vicente Serrano va a regresar después de la mañanera. Tuvo que ir a que le aplicaran una inyección, supongo que alguna especie de suero para después de lo que pasó ayer. Pero nada más déjenme decir otra nota, que de pronto parecen eventos que son de diversión, pero son terribles, ¿sí? Un joven de 28 años de edad murió este fin de semana en la Huamantlada 2026, ya lo saben. Cada año en esta época en Huamantla, Tlaxcala, se realiza la Huamantlada, que es liberan a un grupo de toros, y los jóvenes, la población que acude a este festejo, que es un festejo, que deriva de Pamplona, sale con el toro en carrera, ¿sí? Y lo torean, cualquier cosa que eso significa. Y esta edición número 72, discúlpeme, 72 años de la tradicional Huamantlada, pues dejó ya un saldo trágico, la muerte de un joven de 28 años, identificado como Juan Manuel Filomeno Herrera, que fue brutalmente embestido por un toro dentro del circuito. Déjenme decir, yo estuve viendo ayer en la noche y la realidad que se me hace algo brutal. Son toros de lidia, son toros salvajes, y primero es una crueldad para los toros. Y luego también es una salvajada para la población que disfruta y se divierte. Pero pasan cosas como Juan Manuel Filomeno Herrera, 28 años, originario de Huamantla. Estaba leyendo parte de su historia, decía que él soñaba con estar allí, soñaba, anhelaba. Y vean, una embestida lo dejó con traumatismo craneoencefálico severo, trauma de tórax y una lesión grave en el pulmón izquierdo, provocada pues claramente por una cornada de este toro. Pero el saldo general fue de 9 personas lesionadas, dos requirieron hospitalización de emergencia en estado grave, y las autoridades de salud de Tlaxcala informaron que este caso representa la primera muerte de un participante en este evento taurino, así lo llaman, evento taurino, en los últimos 8 años. Para mí sigue siendo la Huamantlada, lo digo con respeto porque Huamantla me encanta. Hay un par de hotelitos en el centro. Cuando quiero descansar e ir a leer, voy a Huamantla.
voy a Huamantla, su parque central me encanta, pero esto para mí sigue siendo como las corridas de toros, ¿no? Es una salvajada, así que no es casi lo mismo, pero yo lo igualo con las corridas de toros tradicionales, que terminan con lesiones y muerte del animal. Así que en México, sé que en la Ciudad de México ya se prohibieron, ¿no? Se aprobó una reforma que prohíbe el uso de instrumentos punzantes. ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí? Y la muerte brutal del toro. Así que, pero México es parte, en una parte de la población, ¿no? Vive de esta especie de culturas, de cultura, porque era una cultura que llega de España, brutal, pero era cultura. Mucha gente sigue acudiendo a las corridas de toros. La Plaza México ya anunció que hace tiempo que suspendía las corridas de toro, ¿no? Eh, y porque ven inviable las corridas. Pero bueno, finalmente, después de lo que vemos en Huamantla, yo digo, me hizo recordar esto, porque yo no lo puedo separar, no lo puedo separar, así que la Huamantlada ha dejado una persona muerta, 9 heridos, y yo puedo decir, bueno, pues la Huamantlada 2026 termina en tragedia con un muerto y 9 heridos, un joven de 28 años de edad que tenía la ilusión de estar ahí adentro en el corredor, ¿no? En el corredor, pero bueno, hay que tener cuidado cuando acudamos a este tipo. Bueno, no hay en todo el país, la Huamantlada es histórica, yo les decía, es histórica, 76 años, más de los que yo tengo, así que mucho cuidado, pero hay que esperar bien las explicaciones de las autoridades, pero bueno, ya les dieron buenos días y al rato nos vemos. Ya mejor. Casa llena. Bien, mejor. Me agarró una gripa de esas, que nos agarran a todos. Con fiebre y demás, pero ya mejor. Muchas gracias. Bueno, está con nosotros Iván Escalante. Siéntense, por favor. Es que estoy buscando aquí Iván, pero no me lo pusieron. Iván Escalante, procurador del consumidor. Siéntense, por favor. Y están a distancia el día de hoy. Por aquí andan los de Sonora, ¿verdad? Les va a gustar esta noticia.